Bueno, vamos a ver este tercer paso para ser un miembro bíblico de la iglesia. Y recuerden que esta serie de mensajes están basados principalmente por el estudio más reciente que se ha hecho en cuanto a la condición de la iglesia, sobre todo la iglesia evangélica, en nuestros días. Y el resultado, ¿verdad? Pues es en realidad triste, desagradable saber que la iglesia se está debilitando. Que la iglesia se está debilitando, en vez de estarse fortaleciendo. Al decir, fíjense ya cuántos años tenemos del nacimiento de la iglesia, allá en el libro de los Hechos, más de 2000 años, era para que a través de los años estuviera la iglesia fortaleciéndose, creciéndose con más facilidades que tenemos de poder escuchar la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, de poder servir a Dios, de todo. Era para que la iglesia estuviera más floreciente y es al contrario, está más débil. Fíjense ahora nomás porque nos asustaron de que iba a llover, la gente ya no quería venir y no quería ir a las iglesias. ¿Imaginan ustedes qué pobreza, qué tristeza, ¿verdad? Cómo se considera la iglesia. Una persona que me dijo, pastor, debe de cancelar el culto del domingo. Le dije, mira, mejor ve la iglesia como el arca de Noé, que se venga el diluvio y que aquí el Señor nos flote, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo vamos a cerrar la iglesia por una probabilidad de que llueva? Y le dije, ¿qué es lo peor que nos pueda pasar? ¿Mojarnos? Pues, ¿qué es eso? ¿Cómo vamos a cancelar la iglesia? Le dije, yo como pastor de la iglesia no la cancelo por nada. El que quiera venir, que venga, pero yo no la cancelo. Va a estar abierta. Aquí voy a estar yo en chalupa o en como sea, pero yo llego aquí. Entonces, se ha debilitado. La razón principal que se encontró en este estudio, lo vuelvo a repetir, porque muchos de los miembros de nuestras iglesias han perdido el entendimiento bíblico de lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo, el ser un miembro de una iglesia. Y el ser miembro de una iglesia se ha perdido, se ha debilitado tanto que ahora mucha gente y la mayoría de las iglesias no tienen ya membresía. E iglesias que acostumbraban a tener membresía le han estado cancelando porque encuentran que vienen personas que están considerando una iglesia y preguntan, y pastor, ¿ustedes aquí tienen membresía? Y se lo hacen como diciendo, nomás dígame si la tienen, porque si no, olvídese, yo aquí no me congrego. Y muchos de los pastores esos dicen, mire, no necesita ser miembro, ¿verdad? Es una opción que tenemos, ¿verdad? Nada más, pero usted es bienvenido y usted aquí puede, pero no necesita ser miembro de la iglesia y esto y lo otro. Y luego, ¿verdad? El siguiente paso es que se juntan los liderados y dicen, necesitamos quitar esto de la membresía de la iglesia porque nos está estorbando para que la gente pueda unirse aquí a nuestra iglesia, para que pueda venir. Esto de la membresía es un estorbo. Y ya mucha gente lo ve como un estorbo, la membresía de una iglesia, y muchas iglesias lo están quitando. ¿Por qué? Porque están tratando de agradar más al hombre que agradar a Dios. Porque hemos visto que la membresía de la iglesia no es una invención de los pastores, no es una invención eclesiástica, religiosa, es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia, que somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús, de ese cuerpo, de esa iglesia universal, pero también que debemos de ser miembros de ese cuerpo de Cristo Jesús local. Porque eso de ser miembro de una iglesia local es lo que nos hace responsables ante el Señor y ante su iglesia. Y no hay tal cosa, ¿verdad?, de ser un seguidor de Cristo sin ninguna responsabilidad. ¿Cree usted que Jesucristo aceptaría a un discípulo si le dijera, mira, Señor, yo te sigo, pero no quiero que me digas que soy discípulo? Y yo voy a seguirte en los proyectos que a mí me gusten, que a mí me satisfagan, y tú me haces saber y yo decido, así sí. ¿Qué creen que le hubiera hecho Jesucristo? ¡Pum! ¡Vámonos!
Él puso, si alguno quiere ser mi discípulo, Él les puso las condiciones. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame en obediencia. Se las puso clarita. Por eso, ¿verdad? La Biblia dice que cuando Él se las aclaraba, muchos, ¿verdad? Decían, no, ya mejor no le seguimos. Y ya decidían no seguirlo. Porque Él no les bajaba las expectativas, no les decía, sí, pues es que yo quiero más discípulos, quiero más seguidores, voy a tener que bajarle las reglas, bajarle las expectativas para que no se nos vayan, que se queden. Ahora, ¿quién se acuerda del primer paso? ¿Cuál es el primer paso? Ahora, una vez más hablando acerca de la oración, todo lo que ustedes aprendan aquí, úsenlo durante la semana como una guía de oración. Úsenlo como oración. Por ejemplo, les he dado 2 promesas para ser un miembro bíblico. Porque esas promesas está resumido lo que fue el mensaje. Entonces, úsela como una guía de oración, esa promesa. Para que durante la semana usted pueda decir, Señor, sí, Padre Celestial, sí, yo quiero ser esta clase de miembro bíblico, yo quiero ser un miembro funcional de tu iglesia, Padre, ayúdame a que tú sabes, Señor, que pongo excusas, y ahí le estimula su oración para que usted sea sincero y pueda orar al Señor la verdad de su vida. Y entonces eso le estimula, le ayuda a orar bíblicamente. Entonces vimos, ¿verdad?, que yo ser un miembro funcional de la iglesia fue la primera promesa que nosotros le hicimos al Señor, y las tiene uno que tomar en serio, porque pues sí me da tristeza a mí ver las hojitas estas de promesas que les dimos tiradas por allá, dejadas aquí, allá en el baño, en las bancas que están allá afuera, donde quiera, como... Tenemos que tomar en serio lo que venimos a escuchar, porque es Dios el que nos está enseñando, nos está hablando a través de su palabra, a través de la persona escogida para que Él traiga la palabra de Dios, y tenemos que verlo de esa manera. Y por eso tenemos que tomarlo en serio, en serio, en serio. ¿Okay? Entonces, yo ser un miembro funcional de la iglesia, que vimos que quiere decir que nosotros queremos que los miembros de este cuerpo, que todos funcionen de acuerdo al propósito que tienen. Cada dedo tiene un propósito, la mano tiene un propósito, el brazo, la pierna, todo tiene un propósito, los miembros de nuestro cuerpo, dice. Entonces, los miembros del cuerpo de Cristo Jesús, la iglesia, cada uno tiene un propósito y tiene que funcionar. Si no, ese cuerpo, esa iglesia va a ser disfuncional. Y eso no es algo bueno, que sea disfuncional. Entonces, fíjense lo que dijo Charles Spurgeon. Dice, el que no sirve a Dios en donde se encuentra, no servirá a Dios en ninguna otra parte. Y es cierto, si una persona no puede servir a Dios aquí en la iglesia, no le va a servir allá afuera. No le va a servir allá afuera. Porque aquí es donde uno en realidad es como quien dice, es el gimnasio de entrenamiento. Aquí viene uno y entonces sí ya sale uno fortalecido y sale uno en condición espiritual para ahora poner en práctica aquello allá afuera. Sirvo aquí, voy a poder servir allá. No sirvo aquí, no sirvo allá. Así es, tan sencillo, ¿verdad? Entonces, no permita que el diablo, el mundo, la carne lo desactive a usted, lo deshabilite a usted de tal manera que nunca tiene uno. He oído muchas veces excusas de personas que dicen, no, pastor, es que yo ya serví tantos años en la iglesia, ya me retiré y ya. Hermanos, ser cristiano no hay edad de retiro. ¿Hay edad de retiro para ser cristiano? Enséñamela en la Biblia, a ver dónde.
Ustedes me pueden ver y decir, pastor, usted hace como 20 años debería haberse retirado, a como lo veo. Y yo en realidad no le veo fecha ni nada cuando me han dicho, y pastor, ¿y usted cómo se va a retirar? Y pues cuando el Señor me lleve a su presencia, pues la única manera que yo veo retiro, ¿verdad? Pero retirarme, puedo dejar de ser pastor de esta iglesia, pero retirarme de servir al Señor, no, para nada. Nunca lo voy a dejar de servir al Señor. De ser cristiano activo, nunca lo voy a dejar de ser. Entonces nunca un cristiano debe de anhelar, ya lo que quiero es que llegue mi edad de retiro para, ahora sí, retirarme de la iglesia, retirarme del trabajo secular y nada más para estar en el sofá viendo deportes. Jugar golf, bueno, aquí casi no hay golfistas, ¿verdad? Pero ver deportes por televisión es mucho más común entre los hispanos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el número 2? ¿Ser un miembro qué? ¿Fue la promesa número 2? ¿Ser un miembro qué? Okay. Un miembro unificador de la iglesia. O sea que yo voy a ser una fuerza unificadora, no divisiva en la iglesia. Unificadora, no divisiva en la iglesia. Y vimos que lo más dañino para la unidad es la chismografía. La práctica del chisme. El chisme es lo que más puede causar tensión y divisiones. Fíjense también lo que Spurgeon dijo acerca del chisme. Dice, el chisme emite o avienta un veneno triple, porque hiere al que lo dice, al que lo escucha y a la persona de la que se habla. ¿Se fijan cómo es dañino? Por eso es que vimos que Santiago dice que viene del infierno. Viene del infierno y hace daño a todos. Hace daño a todos, parejito, el chisme. Entonces, debemos de evitarlo. Por eso mi promesa es, seré un miembro unificador de la iglesia. Número 3, que es un nuevo. No permitiré que mi iglesia sea sobre mis preferencias y deseos. Ahora, hermanos, en todos los años que tengo como cristiano, los 100 años que tengo, 40 y tantos años que tengo de cristiano, ¿okay? Tanto como miembro, como pastor de la iglesia, en todos esos años, yo he visto que la gran mayoría de gente que se va de la iglesia es por esto. Se van porque no se hicieron lo que ellos consideraban que se debería de hacer, por sus preferencias, por sus deseos, porque no bailamos al son que nos tocaron. Entonces, ahí nos vemos. Y esto es muy común, en que la persona empiece, ¿verdad?, a querer exigir de que se hagan las cosas como yo veo, como yo pienso que es lo mejor, empieza a exigirlo, empieza a comentarlo, empieza a exigirlo, y cuando ve que después de que hizo presión y que agarró un grupito que lo apoyara y todo, no se hace nada, ahí nos vemos. Me voy. Entonces, esta es otra de las maneras que pueden producir división cuando una persona tiene esta mentalidad de que la iglesia es acerca de mí. Y es cuando la persona cree que todo es acerca de mí, es acerca de mí y acerca de mí. Y no es así, porque no se trata de mis preferencias y mis deseos. No se trata. Miren, yo recuerdo la primera vez que enseñé, ¿verdad?, casi de recién convertido, fue a los niños. Tuve la clase de la escuela dominical de los niños. Y pues la dificultad, claro que el Señor ahí me preparó para cuando tuviera mis hijos, de ver a los niños, ¿verdad?, de estar teniendo que tener paciencia con ellos. ¿Por qué? Porque los niños son egoístas, ¿verdad que son egoístas los niños? Los niños son egoístas, los niños no están maduros,
Los niños son exigentes y ellos quieren que las cosas sean a su manera. No, yo quiero jugar con este y yo quiero... No, pero ahorita no vamos a jugar, ahorita vamos a poner atención. No, y la lucha, ¿verdad? Con los niños, ¿por qué? Pero uno tiene que tener esa paciencia porque sabe que están creciendo, están madurando, están aprendiendo, ¿verdad? Y tiene uno que ser pacientes, pero ser firmes a la vez con ellos, ¿verdad? Para que puedan ellos ir disciplinándose. Pero cuando uno encuentra esas actitudes con los adultos, cuando uno encuentra así con los cristianos que pueden actuar como los niños exigentes que quieren las cosas a su manera, así pasa en las iglesias. Personas ya adultas, pero no pudiéramos decir maduras o espirituales, porque se comportan como niños, que quieren, ¿verdad?, que las cosas sean a su manera. Y si no son a su manera, pues ahí nos vemos. No cuentas conmigo para nada, porque no son las cosas a mi manera. Y eso pues no es, porque lo correcto, hermanos, lo correcto acerca de la membresía de la iglesia bíblicamente es que en realidad cuando uno se une a una iglesia, se hace miembro de una iglesia, renuncia a sus preferencias. Renuncia a sus preferencias, las hace a un lado sus preferencias con tal de procurar ser una fuerza unificadora, no divisiva, porque cuando yo me aferro a mis preferencias, a mis opiniones, a mis deseos, entonces voy a producir división. Voy a producir división, aunque no sea exactamente ese mi interés o mi meta, pero eso es lo que va a venir provocando. Va a venir provocando. Entonces, aquí en la iglesia, cuando uno es miembro, está para satisfacer las necesidades de los demás, no de sí mismo, de los demás. Estás aquí para servir a los demás, estás aquí para dar, estás aquí para sacrificarte. Si ven el cuadro, cómo es diferente a como muchas veces la gente lo ve. Les decía yo, ¿verdad? En el primer mensaje acerca de esa mentalidad de los beneficios de ser un miembro de un club, de un country club o de cualquier club, ¿verdad? Como yo soy miembro del club del AAA y pues tiene uno beneficios. Sí, paga uno su cuota, pero ya si me quedo tirado y que una batería y que esto y que el otro, ya tiene unos ciertos beneficios, ¿verdad? Y que descuentos aquí y todo. Entonces, mucha gente así ve la membresía de la iglesia, los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Y muchas veces nosotros mismos provocamos o promovemos esa mentalidad. Cuando equivocadamente, cuando invitamos o queremos estimular a una persona que venga a nuestra iglesia, empezamos a decirles, y mira, y tenemos esto, y tenemos lo otro, y tenemos aquello, y tenemos lo otro, y empiezan a presentarle toda la lista de beneficios que les queremos dar. Y entonces pues la mentalidad es, ok, voy a ir, pero yo quiero entonces que me den todo eso. Yo lo que hago, hermanos, y lo hago también ahí en la tiendita, cuando estoy en la tiendita, las personas que atiendo, les doy siempre al último la invitación, esas que tenemos de la iglesia. Y lo primero que les digo, miren, tenemos culto a las 10 en inglés y culto en español a las 12, dije. Y la razón por la que lo tenemos en inglés y en español, siempre les digo, ¿qué idioma usted prefiere? No, pues que el español. Bueno, quiere decir que en el de inglés tiene la oportunidad de servir a Dios y en el de español adorar a Dios. Entonces siempre tiene uno que enseñarles a las personas qué es el corazón de la iglesia. Adorar al Señor, servir al Señor. No es lo más resumido de lo que es el propósito. Adorar al Señor, servir al Señor. Por eso es que tenemos esos dos, por eso es que a mí también me duele cuando una persona nomás va y sirve y no viene a adorar. O nomás viene a adorar y no sirve. Se fijan que no es el balance
bíblico. El balance bíblico son las dos cosas. ¿Okay? Son las dos cosas. Y eso es lo que procuramos en la iglesia, ¿verdad? Al tener esas dos cosas. Ahora, ¿se acuerdan ustedes de un evento que sucedió, ¿verdad? En la vida de Jesucristo y sus discípulos, que iban por el camino y parece como que Jesucristo iba un poco más retirado de sus discípulos y ellos iban ahí discutiendo y alegando, ¿verdad? Era como, ¿verdad? En el contexto bíblico, ¿verdad? Histórico del Nuevo Testamento, pues ellos tenían en la mente que y sí creemos, aquí está ya el Mesías, ya llegó el Mesías, entonces ya se va a establecer el reino, ¿ok? Ya el Mesías vino, se va a establecer el reino. ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el mano derecha de Jesucristo? ¿Quién va a ser el vicepresidente aquí? Cristo va a ser el presidente. ¿Quién va a ser el presidente? ¿Quién va a ser el primero entre nosotros? E iban allá alegando, ¿verdad? ¿Quién iba a ser? ¿Quién iba a ser? ¿Quién iba a ser? Y luego, al rato Jesucristo, ¿verdad? Yo creo que se acercó y les dice, ¿qué es lo que venían alegando ahí en el camino, discutiendo? Nadie dijo nada, calladitos. ¿Por qué? Porque sabían que era algo reprobable lo que venían ellos discutiendo, que era algo carnal, que lo más seguro, si les decían la verdad a Jesucristo, ¿de veras ustedes vienen discutiendo eso? Entonces se quedaron calladitos. Y Jesucristo pues sabía exactamente, ¿verdad? No sé si es porque los oyó o porque como vemos, Él sabe los corazones de las personas, sabía lo que venían platicando. Entonces, como un buen rabino, se sentó y lo sentó. Siempre que el rabino se sentaba, significaba, nos va a dar una lección, a sentarnos. Y entonces Jesús se sentó, dice, ahí en Marcos 9:35, y llamó a los 12 discípulos y dijo, quien quiera ser el primero, debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Los puso en orden ahí con eso. El que quiera ser el primero va a tener que ser el siervo de todos. ¿Por qué? Porque la idea de ser el primero quiere decir, ¿verdad? Viene de la palabra griego protos, que significa ser el primero en influencia, ser el primero en honor, ser el primero en rango. Y entonces ellos venían discutiendo en cuanto a quién se merece ser el primero en influencia, en rango, en honor. Y Jesucristo le dijo, el que quiera tener influencia, honor y rango va a ser el que tenga que ser el siervo de todos, el que sirva. Entonces, aquí, ¿verdad? Encontramos que Jesucristo pone en conflicto dos diferentes estilos y maneras de ver el liderazgo, el servicio, ¿verdad? Uno es el enseñorearse. La misma Biblia habla y siempre en la palabra enseñorearse se refiere en el contexto de los ancianos de la iglesia, los pastores de la iglesia, los presbíteros de la iglesia, los líderes de la iglesia. Dice, no se enseñoreen de la congregación, de las ovejas, no se enseñoreen de ellos, ¿okay? Más bien sírvanlos, sirvan. Entonces vemos que aquí ellos andaban buscando una posición para enseñorearse. Y Jesucristo les dijo, no, en mi reino, en mi sistema, tienes que ser un siervo. Tienes que ser un siervo. Eso es lo que tienes que ser. Porque no se trata de lo que tú quieres, de lo que tú deseas. No se trata de tus preferencias. Lo mismo aquí en la iglesia. ¿De quién es esta iglesia? ¿Suya, mía o del Señor? Entonces no se trata de mí, no se trata de usted, se trata del Señor aquí. A Él es al que debemos de agradar, a Él es al que debemos de honrar, a Él es al que debemos de obedecer, a Él es al que nos debemos de someter, a Él.
Por eso es que se debe de enseñar la palabra de Dios para que uno pueda hacerlo a Él. Nunca encontraremos gozo en la membresía de la iglesia cuando estamos constantemente buscando las cosas a nuestra manera. Y queremos que las cosas sean a nuestra manera. Siempre va a estar inconforme, siempre va a estar molesto, siempre va a estar enojado, siempre va a estar frustrado. No va a estar gozándose de la adoración, gozándose de servir al Señor, del compañerismo, para nada. Ahora, paradójicamente, la palabra paradoja quiere decir que es una aparente contradicción, pero no es una contradicción, que encontramos la mayor alegría cuando elegimos ser los últimos. Cuando uno elige ser siervo de todos, ahí es donde usted va a encontrar el gozo, el contentamiento, la alegría. Cuando usted elige ser siervo, no cuando usted elige el que pueda tener poder, reconocimiento, autoridad, influencia, rango. Eso no es de acuerdo al reino de Dios, al sistema de Dios. Para nada. Ahora, eso es lo que Jesús quiso decir cuando dijo que los últimos serán primeros. Eso es lo que quiso decir. Los últimos serán primeros. Aquellos que están dispuestos a negarse a sí mismos, a ser humildes, a seguir al Señor, a esos son a los que el Señor va a exaltar. A esos son a los que va a exaltar el Señor. Entonces, la verdadera alegría significa renunciar a nuestros derechos y preferencias y servir a todos los demás, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo hasta al ejemplo de Jesucristo, y que Él debe ser nuestro ejemplo. Ahora, otro ejemplo también para seguir es el apóstol Pablo. ¿Verdad que él primeramente, cuando no era cristiano, conocido como Saulo de Tarso? El Saulo de Tarso, ¿verdad que era muy diferente al apóstol Pablo? ¿Sí o no? Sí, fue muy diferente. ¿Por qué? Porque como Saulo de Tarso, él quería ser el primero. Él quería ser el que tuviera más poder, autoridad, influencia, rango, a tal manera, ¿verdad?, que consiguió que le dieran autoridad para exterminar el cristianismo. Que yo estoy en lo correcto. Yo estoy sirviendo a Dios al exterminar al cristianismo. Y entonces su liderazgo era de enseñorearse. Esta era la clase de liderazgo que él tenía, enseñorearse. Pero cuando se convirtió, se acabó esas actitudes carnales, pecadoras. Y dice él en Efesios 3:7, me convertí en un siervo. Me convertí en un siervo de este evangelio por el don de la gracia de Dios que me fue dada a través de la obra de su poder. O sea que por la gracia de Dios y el poder de su Santo Espíritu podemos convertirnos en siervos y verdaderamente encontrar el verdadero gozo espiritual de la vida cristiana cuando nos convertimos en siervos, porque de otra manera nomás no. Nomás no. Miren, les voy a enseñar un pasaje ahí en Filipenses. Ahora, en este pasaje de Filipenses vamos a ver claramente cómo era Jesucristo. Pero el propósito de que el apóstol Pablo nos presentó características de Jesucristo no era nomás para que nosotros admiráramos a Jesucristo y decir, wow, verdaderamente, qué bárbaro, qué hombre. No, dice ahí que el propósito es para que nosotros seamos igual. ¿Se fijan el reto que nos da? No es un reto nomás a admirar a Jesucristo, no. Es un reto para imitar a Jesucristo. Para imitarlo a Él. Cuando dice ahí en Filipenses 2, del 5 al 8, dice en el versículo 5, en vuestras vidas debéis pensar y actuar como Cristo Jesús.
Díganme ustedes si está grande el reto. Ahora dígame usted si es un reto que lo puede uno lograr, que puede uno cumplirlo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿O está dudoso? Si está uno dudoso es porque en realidad no quiere. Pero si uno quiere decir, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si esa es la voluntad de Dios, que yo piense y actúe como Jesucristo, sí se puede. Porque es la voluntad de Dios para mí. Sería una maldad si Dios nos estuviera pidiendo que pensemos y actuemos de cierta manera que nos es imposible hacer. Sería una maldad. ¿Pero podemos decir que Dios es malo? No, los malos somos nosotros. Pero Dios no es malo. Dios es bueno y por eso nos pone un reto y Él mismo nos da el poder, la capacidad para que se haga una realidad. ¿No se cumplió este reto en la misma vida del apóstol Pablo? A tal manera que el apóstol Pablo pudo decir, miren, síganme a mí, así como yo sigo a Cristo. Entonces que nosotros también podamos decir eso, ¿verdad? A nuestros hijos. ¿Puede usted decirle eso a sus hijos? Mi hijo, toma mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Jesucristo. Ese es el reto, ¿verdad? Que nos presenta la palabra de Dios. Y son retos hermosos, hermanos, porque dígame usted si no es algo hermoso ser como Jesucristo, pensar y actuar como Él. ¿No es algo hermoso? No es algo que debemos de estar atemorizados y decir, ay, no. Hijo, gloria a Dios, qué hermoso y esto puede ser posible en mi vida. Sí, yo creo. Y entonces ya por fe uno empieza a funcionar. Fíjense, en el versículo 6 ya nos empieza a dar las características que debemos nosotros imitar de Jesucristo. Dice, Cristo mismo era como Dios en todo, pero Él no pensó que ser igual a Dios era algo para ser usado en su propio beneficio. O sea que Él no usó el ser Dios mismo de una manera egoísta. No lo usó para que se cumplieran sus preferencias y sus deseos. No lo hizo. Pero Él renunció a su lugar con Dios y se hizo nada. Nació como un hombre y se hizo como un siervo. ¿Se imaginan ustedes? El Dios creador de lo que se puede ver y lo que no se puede ver, se hizo siervo de los hombres. Entonces, ese es el ejemplo que aquí nos está diciendo que debemos nosotros seguir. Vean lo que hizo Jesucristo. Siendo lo que Él era, Él no dijo, no, yo soy el primero, yo soy el que tiene mayor poder, el que tiene mayor rango, el que debe de ser honrado, el de mayor influencia y ahora, no se aferró a sus deseos, a sus derechos, porque eran sus derechos y no se aferró. Y muchas veces así en la membresía la gente, no, pero es mi derecho, soy miembro y tengo que votar y se tiene que hacer. Y se aferran a sus derechos, a sus preferencias, a sus deseos. Cuando la Biblia nos dice que Jesucristo no fue así, Él no lo hizo. Y si cuando vivía como hombre se humilló a sí mismo y fue completamente obediente a Dios, incluso cuando eso causó su muerte en una cruz. Aunque el resultado de obedecer a Dios fuera algo, podríamos decir, negativo o que no nos guste, como fue la muerte en una cruz, de cualquier manera debemos de obedecer a Dios. De cualquier manera debemos de obedecer a Dios, nos guste o no nos guste las consecuencias que traiga el obedecer a Dios. Tenemos que obedecer a Dios. Y entonces vemos aquí cómo
nos presenta este ejemplo de Jesucristo para que nosotros lo imitemos, lo podamos nosotros seguir, lo podamos seguir. Él se humilló a sí mismo. Él se humilló a sí mismo. Entonces, no se trata, ¿verdad?, de mis preferencias y mis deseos. No se trata de eso, ¿verdad? Porque, pues muchas veces, como les digo, este es uno de los principales problemas que suceden y por las cuales personas hasta se van de la iglesia por las preferencias, los deseos que ellos quieren, que las cosas se hagan a su manera. Y eso es algo que vamos a ver en otro mensaje cuando veamos acerca del liderazgo, que es que tenemos que tomar en cuenta, hermanos, la verdad de la situación. ¿Quién puede saber mejor acerca de la iglesia? ¿Quién puede saber mejor? Las personas que están 100% comprometidas y metidas 100% en el trabajo de la obra de la iglesia, o una persona que vamos a decir que conoce y sabe el 20%, el 30%, 40% de la iglesia, el 50% de la iglesia. ¿Quién está en mejor capacidad de tomar decisiones? ¿El que está al 100% o el que está al 50, al 20, al 30? ¿Quién? Es por eso que los que están al 50, 20, 30% deben de confiar en el liderazgo que Dios ha establecido. Confiar, aunque en sus preferencias, en sus creencias, no, se deberían de hacer así. Y no, ¿y por qué no se hace así? ¿Y por qué no se hace así? ¿Por qué no se...? Porque usted no sabe el contexto completo. Es como, por ejemplo, el hermano Martín tiene su negocio de plomería. ¿Qué tanto sé yo en cuanto al negocio de plomería? ¿Creen ustedes que sería correcto que yo quisiera decirle cómo debe de correr su negocio él? No, claro que no. Yo no tengo el contexto que él tiene en cuanto a su negocio, de cómo se corre y qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Sería necesidad de mí decir, no, Martín, estás mal, no debes de hacerlo así, tienes que hacerlo así, hazlo así, así, acá y acá. Dices, pastor, ¿usted qué sabe? Cállese. Estoy seguro que no sabe ni poner una tuerca. y es cierto, ¿verdad? Dice, zapatero a sus zapatos, ¿verdad? Zapatero a sus zapatos. Entonces, lo mismo a veces sucede aquí en la iglesia, que tenemos más bien que practicar lo que dice la fe. Tener fe, tener confianza en Dios, que Dios es el que está obrando y cuidando de su iglesia. Entonces, no se trata de mis preferencias, ¿verdad? Una vez más, ¿verdad? Teniendo en cuenta que ese pasaje que acabamos de ver no es solo una descripción de la obediencia de Cristo Jesús, de las características de Jesucristo, sino un ejemplo a seguir para nosotros, ¿ok? Que quiere decir que debemos ser siervos, debemos ser obedientes, debemos poner a los demás primero, debemos hacer lo que sea necesario para mantener la unidad de nuestra iglesia. Todo eso es necesario para que nosotros verdaderamente podamos ser miembros bíblicos de la iglesia. Seamos de bendición para la iglesia, seamos una influencia para el crecimiento de nuestra iglesia. Por eso siempre pregunte primero, ¿qué puedo hacer por mi iglesia? ¿Qué puedo yo hacer por mi iglesia? No, ¿qué es lo que mi iglesia puede hacer por mí? Y ya no me está gustando lo que esta iglesia me está dando. Como me dijo, ¿verdad?, una vez una persona, digo, ¿pero por qué te vas? Esa persona es uno de los pocos que me dijeron, es que sus mensajes no me alimentan, pastor. Sus mensajes no me alimentan. Y le dije, pues te recomiendo, yo te puedo recomendar libros más profundos que mis mensajes, libros con más doctrina, más teología, para que también tú te alimentes. No me gusta leer. Bueno. Ok, bueno. No sé dónde lo estén alimentando, ¿verdad? Pero lo que
se encuentra uno, ¿verdad?, con toda clase de situaciones que luego se da uno cuenta que las personas simplemente no quieren obedecer la palabra de Dios. Es acerca de sus preferencias, es acerca de sus deseos, sus caprichos, su carnalidad. Eso es lo que verdaderamente es la prioridad. Entonces, hermanos, número 3, no permitiré que mi iglesia sea sobre mis preferencias y deseos. ¿Usted puede prometer tal cosa? Amén. ¿Sí? Es el tercer paso. Entonces, mi promesa. ¿Ok? ¿Ujieres? Hermanos, les he estado dando estas hojitas con la promesa, y como les digo, esta promesa resume lo que hemos visto. ¿Lo pasan, por favor? Resumen lo que hemos visto para que los usen como una guía de oración durante la semana y oren. Sí, Señor, yo quiero ser una bendición para mi iglesia. Yo no quiero que mi iglesia sea acerca de lo que yo quiero, mis preferencias, mis opiniones, mis deseos, mis observaciones. No quiero. Porque muchas veces así pasa, ¿verdad? Personas que van y visitan otra iglesia y luego vienen y pastor, y me dicen, y ya, por lo que vieron en otra iglesia vienen y nos reprueban completamente. Y uno no va a otra iglesia para compararla y venir y condenar su iglesia. Mi esposa y yo, ahora que salimos el domingo, fuimos a una iglesia. Y fuimos para adorar al Señor, para adorar al Señor, y fue de bendición estar ahí en esa iglesia que fuimos, ahí en San Juan Capistrano. Entonces, pero no voy a venir y decirles, hermanos, esa iglesia esto y ustedes, y aquella iglesia esto y ustedes. No, ¿por qué? Todo es muy diferente. Entonces, le voy a leer, y ustedes también ahí me acompañan leyendo la tercera promesa. Soy miembro de la iglesia. No dejaré que mi iglesia sea sobre mis preferencias y deseos. Eso es egoísta. Soy miembro de esta iglesia para servir a los demás y para servir a Cristo. Mi Salvador fue a una cruz para edificar su iglesia. Puedo lidiar con cualquier inconveniente y asunto que simplemente no sea de mi preferencia o estilo. Fírmelo y féchelo. Póngale la fecha. Si es que así usted se compromete ante Dios a ser un miembro que sea de edificación para la iglesia. ¿Sí? Y si usted no es miembro de esta iglesia, pues lo invito a que pueda tomar los pasos necesarios para convertirse en miembro de la iglesia. Porque esa es la voluntad de Dios, que seamos miembros de la iglesia. Es la voluntad de Dios. ¿Ya lo firmó? Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por la gran bendición que tenemos de conocerte y tener tu palabra que claramente nos enseña tu voluntad. Señor, queremos ser como tu Hijo Jesucristo para verdaderamente poder pensar y actuar como Él y poder así ser una bendición para tu iglesia. Señor, ayúdanos para que durante la semana continuemos meditando, orando acerca de lo que hemos escuchado en esta hora. Gracias te damos, Señor, por la gran bendición que tenemos de conocerte. Y te pido, Señor, que tú bendigas a tu pueblo aquí presente y a los que no pudieron venir, y que al salir de aquí, Señor, que hemos venido para adorarte a ti, que estemos conscientes que salimos para servirte a ti allá en el mundo, allá donde nos encontremos durante la semana, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, donde quiera que estemos, que ahí estamos para servirte a ti, Señor. Gracias pues por este privilegio
Y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén.